Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los nombres en China, de cómo se componen y os diremos cuáles hemos escogido para nuestro hijo o hija. Eso es, ya sabéis que a Lele le falta muy poco para dar a luz y estos días ella y su madre han estado pensando mucho en posibles nombres hasta el punto de volverse un poco locas. Pero al final han conseguido seleccionar un par de nombres para niño y para niña que os presentaremos y explicaremos enseguida. Como acabo de decir, este trabajo entre comillas lo han hecho sobre todo Lele y su madre porque aunque yo me las apaño más o menos con el mandarín estándar, no tengo un nivel de dominio como para entender realmente el significado de cada sílaba o de cada carácter del nombre y de cómo suenan para la mayoría de los chinos. Yo me he encargado sobre todo de los nombres que utilizaremos en la familia del padre, pero también he sido consultado a la hora de tomar la decisión final sobre los nombres en chino. Ya veis que hoy asoma el otoño otra vez después de esos pocos días de buen tiempo que nos ha hecho. Hace un par de días estuvimos aquí también, es una especie de isla que hay en medio del río Xiang, en la ciudad de Changsha, pero ahora mismo está a punto de llover, no sé cuánto vamos a poder grabar en la calle. Para empezar, en China los nombres suelen estar compuestos de 2, 3 o 4 sílabas. Por ejemplo, mi nombre completo es Wang Le y tiene solo 2 caracteres. Pero mi nombre chino, el que me dieron al llegar a estudiar allá por el año 2011, es Jiaoer y está compuesto de 3 sílabas, que es lo más típico. Sea como sea, ya sabéis que aquí el apellido siempre va primero. En el caso de Lele, por ejemplo, el apellido es Wang y el nombre es Le. Pero para la gente cercana tomamos la sílaba del nombre y la repetimos Le, porque así queda como más cariñoso, más mono. Pero a ver, ya os dijimos que este apodo, que nosotros transformamos en Lele para que sea más fácil de pronunciar en español, también se usa para las mascotas porque entre otras cosas significa feliz. Aunque a Lele no le hace ninguna gracia cuando alguien grita su nombre y al darse la vuelta se da cuenta de que se están dirigiendo a un perro, por ejemplo. Mi apellido chino, Chia, me lo pusieron porque suena más o menos parecido al comienzo de mi nombre en español, que es Javier, y no tiene nada que ver con mi apellido original, que es Tellechea. Y de hecho, para los occidentales como yo puede ser un poco complicado componer un nombre chino cuya primera sílaba sea más o menos fiel a nuestro apellido, entre otras cosas porque suelen ser bastante largos. Vale, yo también podría transformar el apellido vasco Tellechea en el apellido chino Tien, porque los dos comparten más o menos ese sonido inicial de la T, pero el significado no tiene nada que ver. También me podría quedar con el apellido chino Fang, que sí comparte el significado de casa de mi apellido original, pero suena muy diferente. Pero claro, todo esto implica un nivel de conocimiento de la lengua del que muchos inmigrantes occidentales carecemos al llegar a este país. Así que una de las fórmulas más habituales para nosotros es la de ponernos nombres chinos que sean una transcripción fonética de nuestros nombres originales. Por ejemplo, hay clásicos que suelen aparecer bastante en los libros para aprender mandarín, como Da Wei para David o Ma Ke para Marcos. Pero debido en parte a la influencia del fútbol, también se han popularizado nombres españoles como Huawei para Javi o Javier. Pero cuidado con los que se llamen Xavier o Xavi, porque Xavi suena muy parecido a Xavi, que es un insulto aquí, es como llamarte tonto. Lo digo porque a mí me pasó, yo veía que a veces a la gente le costaba decir Javi, jaja, como a la madre de Lele, y cuando les decía que probasen con Xavi, yo en su expresión notaba que ahí había algo que fallaba. En cualquier caso, con estos nombres traducidos se pierde la estructura de apellido y nombre tan típica de este país y además suenan muy extranjeros. Sea como sea, cuando pensamos en un nombre chino, el apellido es muy importante para saber cómo sonará todo. Claro, porque normalmente cuando la gente se presenta lo hace con el apellido por delante y esto condiciona totalmente la sonoridad del nombre en su conjunto. Por ejemplo, hay sílabas que no suenan tan bien o no son tan fáciles de pronunciar después del apellido de Lele y esto es algo que hay que tener en cuenta. Ya sé que puede parecer una tontería, pero para mí esto también es una muestra de hasta qué punto en este país lo familiar y lo colectivo están siempre por delante de lo individual. Por cierto, mi apellido Wang, que significa emperador o monarca, es el más popular de China. Sí, pero ya os hemos dicho en otras ocasiones que el caso de Lele es un poco especial porque su apellido, Wang, es el de su madre y se lo puso cuando sus padres se divorciaron. Si no hubiese sido así, ella no se llamaría Wang Le, sino Guan Le. Guan es un apellido mucho menos habitual y ligado a la minoría de los manchúes en el noreste, que es de donde venía el abuelo de Lele.
Y como suena bastante diferente, si Lele lo hubiese conservado, tendríamos que repensar los nombres para nuestro hijo o hija desde cero. A ver, nosotros también podríamos seguir con la tradición dominante aquí y hacer que nuestro hijo o hija tuviese el apellido de su padre. Pero mi apellido chino, Jian, no tiene mucho sentido para nosotros y además la madre de Lele está encantadísima con que se siga con su apellido. Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Ha venido un hombre a saludarme. ¡Qué majo! Bye bye. Me ha visto aquí hablando frente a la cámara y ha venido a darme la mano, así, sin más. No me digáis que no da gusto ser inmigrante así. Es posible que algunos no estéis tan familiarizados. ¡Uy, que nos dan con la cometa! Oye, cuidado. Hay mucha gente volando cometas hoy, algunas de ellas parecen muy pro, pero no sé si se podrá volar el dron, hay bastante seguridad aquí. Si veis alguna imagen es que la hemos hecho así un poco a escondidas. Es posible que algunos no estéis tan familiarizados con estos apellidos y que os suenen más los de figuras famosas como Mao, que por cierto era de esta provincia. Ahora ya sabéis que Mao es el apellido, pero no es tan común en China. De hecho ocupa el puesto 86 entre los más populares del país, y eso es bastante poquito si tenemos en cuenta que aquí el 20% de la población tiene los apellidos de Wang, Li o Chang. En China hay miles de apellidos, pero casi el 90% de sus habitantes comparte solo 100 de ellos. Además, ya que hemos mencionado a Mao, la verdad es que su apellido es bastante curioso, porque uno de sus significados dominantes es el de vello corporal o pelo animal. Y por eso mismo, a veces Lele me llama cariñosamente Mao Mao. Y sé que esto también les ha ocurrido a otros occidentales peludos casados o emparejados con chinas. A mi familia le preocupa que si es niña tenga pelo en el curvo como Javi. Sí, pero si es niño ya no lo ven tan mal, les parece un rasgo de machote. Bueno, todo esto está muy bien y puede ser interesante si vienes de fuera y no estás familiarizado con ello. Pero para Lele y su madre es cuestión de sentido común y ellas van directamente a buscar un nombre que tenga un buen significado, que ya veremos enseguida, que suene bien, que no se escriba feo o muy complicado y que no esté muy usado, porque a lo mejor como los apellidos se repiten bastante, se intenta que los nombres sean algo más único, por así decirlo. Pero claro, solo dentro del mundo de los significados te puedes volver loco, porque en este país hay unas cuantas corrientes de pensamiento que están más o menos de moda en cada periodo. En China también ocurre que hay nombres que suenan viejos. En la generación de mis abuelos y mis padres había muchos nombres patriotas. Por ejemplo, había gente que se llamaba Jianguo, que significa construir el país, Guoqing, que podríamos traducir como celebración nacional, Aiming, amor al pueblo, Shengli victoria, o Jiefang. liberación. Es más, en estos momentos hay más de 20 millones de personas en este país con la palabra país en su nombre. Los ejemplos que hemos expuesto entre los dos son sobre todo para hombres, pero entre las mujeres en los años 60 y 70 también hubo muchas que llevaban la sílaba Hong en su nombre, que significa rojo, y se hacía en gran medida por razones políticas, aunque esto también ha pasado a ser menos habitual. Que, a ver, a mí Aimin para niño me suena bonito, y no sé qué problema hay con el significado del amor al pueblo, pero a ellas les suena muy viejuno y no hay manera. A partir de los años 80, con las reformas económicas y de apertura y la mejora de las condiciones de vida, también se ven cambios en los nombres más populares, en los que se aprecia el propio deseo de vivir mejor, con sílabas como Kang, que significa sano, Ping tranquilo, y Huan o Le. que podríamos traducir como feliz. Hoy en día se lleva un rollo menos patriota y tampoco gustan demasiado los nombres de la generación de Lele porque suenan un tanto simplones y además muchas veces solo tienen una sílaba. O sea que el nombre de Lele, Wang Le, y también su apodo suenan a persona ya no tan joven. Pero cuidado, porque aún hay capas de pensamiento antiguo que sobreviven, como por ejemplo la de los 5 elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, que siguen siendo bastante importantes a la hora de elegir nombres. Hay gente que se preocupa por saber cuál es el elemento más propicio para su bebé de acuerdo con el momento de su nacimiento y otros detalles. Y lo que hacen es elegir caracteres asociados a dichos elementos. ¿Y cómo te enteras de todo eso? Pues ahí es donde entran en juego una especie de adivinos que a veces tienen su oficina entre comillas en los alrededores de los templos taoístas o budistas, pero también los hay que se han montado su negocio en internet, con páginas web que lo hacen todo de forma automática pero a cambio de una aportación, claro. De hecho, aunque nosotros no creemos en estas cosas, hemos probado una de estas páginas para que veáis cómo funcionan. Hay bastantes de ellas, son legales y nada, metes la fecha en la que se espera que nazca el bebé, el apellido de la familia, la cantidad de caracteres que quieres para su nombre, el sexo, si es que ya ha nacido, porque ya sabéis que
que en China en principio no se puede saber hasta ese momento, y en cuanto pagas te entrega una lista de casi 200 nombres con los que volverte loco, porque además nosotros al final no nos hemos quedado con ninguno de ellos, aunque la verdad es que tampoco ha estado mal para ver nombres que no nos habíamos planteado. Vale, muy bien. ¿Y qué nombres hemos elegido al final? Pues si es niña, nos gusta Wang Mengfei. Meng significa sueño y Fei hace referencia al aroma de las flores o de las hierbas, entre otras cosas. Yo no puedo apreciar del todo el sabor que tiene este nombre para la mayoría de los chinos, y es muy posible que mi forma de entenderlo cambie a medida que aprendo más sobre su lengua y su cultura. Pero creo que es bonito para una mujer, y además cuando sea pequeñita seguramente utilizaremos el apodo de Fei Fei, que nos suena muy bien. Y si es niño, nos gusta Wang Haoxuan, que tiene varios significados, porque además en chino ocurre esto con cada carácter, y si combinas 2 o 3, la traducción se complica mucho. Hao suena como brillante, honesto, y Xuan tiene muchos significados, pero nos da la sensación de buena presencia, aunque no tan relacionada con la apariencia, sino más bien con la actitud y la conducta. Es que es difícil de traducir y explicar, pero una vez más nos suena bonito, y además el apodo Xuan Xuan nos parece entrañable. Lo que pasa es que ayer a Lele y a su madre les empezaron a entrar dudas, y yo no tengo nada claro que esta sea la decisión final. Yo pienso que a lo mejor tampoco es una cuestión a la que haya que darle tantas vueltas, porque la forma en la que entendemos nuestros nombres también va cambiando con el tiempo a lo largo de nuestras vidas. A mí antes no me gustaba demasiado mi nombre, pero ahora me siento muy contento de ser un Javier en China, porque es un nombre muy característico de mi provincia, me ayuda a recordar de dónde vengo ahora que estoy tan lejos, y además resulta que mi santo, San Francisco Javier, anduvo por esta parte del mundo y murió justo cuando estaba a punto de entrar a este país. Ya sé que a muchos os parecerá una tontería, pero son cosas que yo antes no me planteaba al pensar en mi nombre. A mí antes tampoco me gustaba demasiado mi nombre, porque mucha gente lo tiene, pero ahora lo veo mejor porque Lele es muy fácil de decir en español. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!